Masejet Baba Kama Daf Tzadik Zain Amud Alef 97a, pero comenzamos las últimas 12 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Rabbi Meir Omer Ba'avadim Omer Lo Haresh El Jalefaneja. Mencionamos en la Mishnah en la clase anterior el siguiente caso. ¿Qué pasa si un gazlán, un ladrón, roba un esclavo o un animal y bajo la jurisdicción del ladrón estos se envejecen? ¿Sí? El hecho que envejecen, según Tanakama, eso es un shinui, eso es un cambio, y causa que el ladrón adquiera lo que robó, y por ende, de ahí en adelante, el ladrón asume la pérdida, la depreciación de los mismos. Y el ladrón tiene que pagarle al dueño de estos el valor de estos en el momento que robó. O sea, la depreciación la asume ¿quién? El gazlán. Así opina ¿quién? Tanakama. Viene Rabbi Meir, importante recordarse los nombres, viene Rabbi Meir y nos dice, no señor. Estoy de acuerdo contigo respecto al caso que el ladrón robó un animal y envejeció, que ahí sí, como me dijiste, estoy de acuerdo contigo. Pero respecto a esclavos, si un ladrón, un gazlán, robó un esclavo y envejeció bajo su jurisdicción, en este caso, a pesar que envejeció y es un shinú y todo lo que tú quieras, el ladrón puede regresarle al dueño el esclavo, inclusive que tuvo una depreciación y no debe asumir la depreciación. ¿Por qué? Porque Rabbi Meir, como explicamos ya en la clase anterior, en la Mishnah, Rabbi Meir opina que avadim, esclavos, son comparados con, muy bien, con karkaot, con tierra, con un terreno. Y por lo tanto, karkaot karka en anixelet, no existe robar, no existe adquirir algo, una tierra robada. Y por lo tanto, ya que se compara con tierra, igualmente no existe adquirir el esclavo robado, y por lo tanto, sigue el esclavo siendo ¿de quién? Del dueño. Por lo tanto, si en el caso del esclavo, el ladrón puede decirle, el gazlán puede decirle al dueño, aquí tienes tu esclavo de regreso, a pesar que tuvo una depreciación por el envejecimiento. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Amar Rav Hanina Baravdimi Amar Rav. Halajá que Rabbi Meir. De Rav, Shavik Rabbanan Ve'avid que Rabbi Meir. Hambre mishum de Baraita ibchatania. Ve Rav Shavik Matnitin Ve'avid que Baraita. Rav Matnitin Nami ibchatani. Umaita me de Rav de Apich Matnitin Mikame de Baraita. Rabbani Puchle Baraita Mikame Matnitin. Hambre Ravnami Matnitin ibcha atneye. Vibaitema Kilo Apich Jada Mikame Jada Mikame Tarte Apich. De Tania. Bueno, vamos a explicar hasta aquí y seguimos leyendo. Viene Rav Hanina y nos dice, Rav Hanina hijo de Avdimi, y nos dice el nombre de Rav. O sea, básicamente nos dice Rav lo siguiente. La halajá en esta discusión de la Mishnah es como ¿quién? Como Rabbi Meir. Aparentemente que ¿qué? Que esclavos, como dijimos que Rabbi Meir dice en la Mishnah que esclavos es como carca y por lo tanto no existe el concepto de adquirir y robarlos. ¿Sí? Pregunto a la Gemara, ¿qué? Rav dice que la halajá es como Rabbi Meir cuando Tanakama son jajamim. Siempre sabemos que la halajá es como jajamim. ¿Cómo tú opinas aquí como Rabbi Meir? Responde la Gemara, no. Rav encontró una baraitá que trae la discusión de nuestra Mishnah, pero con las opiniones opuestas. De tal manera que Rabbi Meir es la primera opinión y Tanakama Jajamim es la segunda opinión. Entonces cuando dice Rav que la halajá es como Rabbi Meir, se refiere a la segunda opinión, que en verdad en la baraitá ¿quién es? Jajamim. Dice la Gemara, pero no me cuadra. Está bien, encontró una baraitá, pero si tiene una Mishnah, ¿cuál es la versión real? La Mishnah. Dice la Gemara, no, Rav también por la baraitá esta, él también cambia la versión de la Mishnah. Y dice que las opiniones son opuestas. Dice la Gemara un segundo. Por la baraitá cambias la Mishnah, al revés. Por la Mishnah cambia la baraitá. Dice la Gemara dos respuestas. Primera, que Rav en verdad tenía en su versión, no que cambió la Mishnah por la baraitá. Su versión de la Mishnah era en verdad opuesta. No es que la cambió por la baraitá. Entonces él tenía de verdad una baraitá que es opuesta y una Mishnah que la recibió, se la enseñaron también a él que opuesta. Entonces no hay ningún problema. Segunda respuesta, que él en verdad cambió la versión de la Mishnah. ¿Pero cómo va a cambiar la versión de la Mishnah? ¿Por qué? ¿Por una baraitá? Respuesta, por una baraitá no puede cambiar la versión de la Mishnah, definitivamente, tienes razón. Pero por dos baraitot, sí puede. Y aquí hay dos baraitot que nos insinúan eso. La primera baraitá es la que mencionamos antes, que Rav dice que la misma discusión de la Mishnah, pero con opiniones opuestas. Y la segunda es la que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la segunda baraitá a continuación, pero de todas maneras ya está respondido el tema. ¿Cuál es tu tema? ¿Cómo tú vas a cambiar la versión de la Mishnah? ¿Por una baraitá? Respuesta, no. Por una baraitá definitivamente no, pero por dos baraitot sí. ¿Cuáles son las dos? La primera es la que mencionamos y la segunda es la que vamos a mencionar a continuación. Dice la Gemara, ¿cuál es la segunda de Tania?
המחליף פרה בחמור וילדה, וכן המוכר שפחתו וילדה, זה אומר ברשותי ילדה ועל השותק זכה בה. זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו. זה אומר ברשותי וזה אומר ברשותי, יישבע המוכר שברשותו ילדה, לפי שכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אין נשבעים לא על העבדים ולא al הקרקעות. Escuchen esta baraita. Dice esta baraita, que es la segunda, lo siguiente. ¿Qué pasa? Reubén y Shimón. Reubén tiene, es un ejemplo, ¿sí? Reubén y Shimón. Reubén tiene una vaca. Y Shimón tiene un burro. Y decidieron intercambiar entre ellos. O sea, básicamente Reubén decidió comprar el burro de Shimón y pagar por el burro con la vaca, y el otro intercambiar, un intercambio, jalipín. Dice la baraita lo siguiente: en el momento que el dueño de la vaca, ¿quién es el dueño de la vaca? Ya no me recuerdo. Vamos a decir que el dueño de la vaca es Reubén y el dueño del burro es Shimón, ¿sí? Reubén se encuentra con Shimón en la casa de Shimón. Entonces, ¿qué tiene Shimón ahorita? El burro presente. La vaca está en la casa ¿de dónde? De Reubén. En el momento, dice la halajá es así, en el momento que Reubén viene y hace meshijá, acerca, jala el animal de Shimón, el burro, adquiere el burro, porque hubo meshijá, y apenas adquiere el burro, por jalipín, automáticamente queda adquirida la vaca para Shimón. Muy bien. ¿Qué pasa si regresa Reubén a la casa con el burrito y ve que la vaca, que ya está adquirida para quién? ¿Quién es el nuevo dueño? Shimón. Ya nació, tuvo un bebé. Se la pregunta: ¿a quién pertenece el bebé? No sabemos si el bebé nació antes de la adquisición y por ende sigue perteneciendo a Reubén, o a Shimón y entonces pertenece a el nuevo comprador. Primer caso. Segundo caso, no hemos dicho todavía la halajá, este es el primer caso. Segundo caso es un caso similar. Reubén vende su esclava canaanita. ¿A quién? A Shimón. Pero su esclava canaanita no se encuentra aquí, se encuentra en la casa de Reubén. Y Reubén se encuentra con Shimón. Y Shimón, ¿cómo la compra a la esclava canaanita? Con dinero. Le paga. En el momento que le paga, ya queda adquirida la esclava canaanita para Shimón. Llega a la casa de Reubén y se da cuenta que la esclava que estaba embarazada ya tuvo el bebé. Y no sabemos si tuvo el bebé antes o después. ¿Qué hacemos en este caso? Dice la baraita, depende. Hay tres circunstancias, tres situaciones. Si uno de ellos, o Reubén y Shimón, dice un argumento con certeza, me consta que tuvo el bebé cuando estaba en mi posesión, y uno de ellos dice eso, y el otro dice un argumento sin certeza, puede ser que no. ¿Sí? O sea, cuando uno dice Barí y otro Shema, o sea, cuando uno de ellos dice certeza que es como yo, y el otro dice no sé, ahí vamos según qué, según el que dice Barí, y él es el que se lleva el bebé que nació. Este es el primer caso, o la primera circunstancia. Segunda circunstancia, cuando ambos dicen no sé. Ambos dicen Shema, no sé. En este caso nos dice la baraita Yahloku, mitad. ¿Cuánto vale el valor de la esclava o cuánto vale el valor del animal? 100, 50 y 50. ¿Sí? Lo venden, se dividen con el dinero, o uno le compra al otro la otra parte. Tercera circunstancia. ¿Qué pasa si ambos dicen argumento Barí? El primer caso es uno Barí, otro Shema. El otro es ambos Shema. Y ahorita es ambos Barí, ambos argumentos con certeza. Reubén dice, no, nació antes que te hice la adquisición. Y Shimón dice, nació después. Me consta, cada uno dice un argumento con certeza. Dice la Gemara, aquí lo que hacemos es lo siguiente. El vendedor, ¿sí? ¿De qué? De la vaca. ¿Sí? El vendedor hace un juramento a favor de su argumento y de esa manera se mantiene ¿con qué? Con el ubar. Pero me vas a preguntar, ¿y por qué le damos el derecho al vendedor a jurar y mantenerse con eso? ¿Por qué no le damos el derecho a jurar al otro y que él lo agarre? ¿Sí? Dice la Gemara, no existe esto. ¿Por qué? Porque todos los que juran en la Torá son personas que juran y no tienen que pagar. O sea, se exentan de pagar.
¿sí? Pero no existe jurar para agarrar, ¿sí? Entonces, si Reubén jura, se mantiene con eso y se exenta de pagar, ¿sí? Si Shimón jura y va a agarrar. No existe jurar para agarrarse, existe jurar para exentarse de pagar. Así opina quién? Rabbi Meir en este tercer caso. Ojo, en este tercer caso, que está hablando en qué? Esclavo, shifja, que es esclavo, o animal. Vienen Jajamim y discuten y dicen, no señor, no existe el concepto de jurar por tierras y por ende tampoco existe con esclavos. O sea que ¿quién es el que compara esclavos con tierras en esta baraitá? Jajamim. Jajamim comparan esclavos con tierras y nos dicen que ¿qué? Que de la misma manera que no existe jurar por tierras, tampoco existe jurar por esclavos. Pero la primera opinión, ¿quién es la primera opinión de esta baraitá? Rabbi Meir. Sí, por eso no es tan acá, es Rabbi Meir la primera opinión. Rabbi Meir, ¿qué dice? Jura y no hay problema. O sea que Rabbi Meir sí compara o no compara. No compara a un esclavo con tierra. Dice la Gemara, tenemos esta baraitá entonces que claramente Rabbi Meir dice que no compara esclavo con tierra. Y tenemos la primera baraitá que dice la misma discusión en nuestra Mishnah, pero con opiniones al revés. O sea que tampoco Rabbi Meir compara esclavo con tierra. Entonces tenemos dos baraitot que nos enseñan que Rabbi Meir opina lo mismo. ¿Sí? Dos baraitot que Rabbi Meir dice que esclavos no es comparado con tierra, sino con ¿qué? Con metaltelín. ¿Sí? Con metaltelín. Y por lo tanto aquí tenemos dos baraitot así, a pesar que en la Mishnah no está escrito así, sí podemos cambiar la versión de la Mishnah, a pesar que es una baraitá que está causando la Mishnah, pero ya que no es una baraitá, sino son dos baraitot, eso sí da fuerza para cambiar la versión de la Mishnah. Ahorita viene la que me pregunta lo siguiente, listo. Ya entiendo entonces por qué Rav dijo que la halajá es como quién con Rabbi Meir. Preguntamos, pero ¿cómo Rabbi Meir es Yahid en contra de Jajamim? No. En verdad es al revés, y entonces sale que es como Jajamim. Pero ¿por qué cambian dos baraitot? ¿Cómo explicamos? Dice, un segundo. Hay alajá que Rabbi Meir, alajá que Rabbanami baele. Aji kamarle, maida fritu betani, no alajá que Rabbi Meir. Pregúntale a Gemara un segundo, yo no entiendo el lenguaje de Rab. Una vez Rab tiene dos baraitot que dicen al revés, y por ende también él cambia la versión de quién? De la Mishnah, ¿sí? Entonces debería decir Rab que la halajá es como quién? Como Jajamim, según la nueva versión. Pero el lenguaje de Rab es, la halajá es como quién? Como Rabbi Meir. Dice, no me cuadra. No me cuadra que él dice la halajá es como Rabbi Meir. Preguntamos, ¿cómo puede ser que es como Rabbi Meir? No, porque él dice que es al revés, y en verdad es Jajamim. Entonces Rab que debería haber dicho que la halajá es como quién? Como Jajamim, según la nueva versión. Responde la Gemara, no. Rab se refiere a decir, según la versión presente que tenemos aquí enfrente de nosotros, o sea, según la versión anterior antes de cambiar, la halajá es como Rabbi Meir, que en verdad es Jajamim. Muy bien. Seguimos. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. ¿Qué acaba de decir Rab? Repetimos. Que la halajá es como Rabbi Meir, pero en verdad no es Rabbi Meir, sino Jajamim. O sea, la halajá es como Rabbi Meir según la versión anterior. ¿Sí? Según la versión que está frente a nosotros en la Mishnah. ¿Qué? Que en verdad sí comparamos esclavo con tierra, ¿sí? Que en verdad es Jajamim, como comprobamos, ¿sí? O sea, que Rab opina básicamente que esclavo se compara no con metaltelín, sino con ¿qué? Con carcaot. Y por lo tanto, ¿hay Xelá o no hay Xelá? No hay Xelá, no existe liknot, no existe como carcaot. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Y Rab dice que así es la halajá, o sea, que Rab así opina. Umi amar Rab avda que me carca edami. Ve amar Rab Daniel bar Rab ketina amar Rab. Hatokef beavdo shel javero beasabo melajá patur. Y salga de ataj avda que me carca edami amay patur beshuta de marekai. Ajá me askian shelo beshat melajá. Ki ha de shalach le Rabbi Abba le Mari barmar, perdón. Vai minem rabuna. Hadar bechatzer javero shelo midato. Tzarich לעלות לו שכר או אין צריך לעלות לו שכר? ושלחו לאינו צריך לעלות לו שכר. סלמנו, אחייש תביש למעתם בין למאן דאמר ותמיית ועתיב ניחלה, בין למאן דאמר או שיהיו קצ'ר ניחלה, אלא אחא מניחלה דניקחו שבדה, אמרה אחינה מניחלה דלא ליסטרי עבדה. Escuchen bien, dice la Gemara, no me cuadra lo que acabamos de decir, que Rab opina que sí comparamos al esclavo con tierra y por lo tanto no existe Xelá, y lo que sale de eso, el resultado es que si robaste a un ladrón y hubo una depreciación, puedes regresar. Sí, perdón, si el ladrón robó a un esclavo, sí, y hubo una depreciación, muy bien, sí. No hay que, el ladrón no tiene que asumir la depreciación, sino puede regresarlo a sí mismo.
¿Sí? Así Rab nos dice, lo compramos con tierra que no hay Xerá, no existe adquirir. Dice, no me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra? Escuchen bien. Porque Rav Daniel bar Rav Ketiná dice en el mismo nombre de este Rab, el mismo Rab, dice el siguiente caso. ¿Qué pasa si una persona, por decir Reubén, se apodera del esclavo de su compañero, por decir Shimón? O sea, lo agarra y le dice, por favor, hazme este trabajo. Y lo usa para hacer un trabajo. Dice Rav Daniel bar Ketiná, en nombre de Rab, o sea, este mismo Rab, dice, el ladrón está exento, o sea, el que se apoderó de este esclavo, lo que tiene que hacer es regresar al esclavo y no es necesario que le pague por el trabajo. Dice la Gemara, un segundo. Si tú me dices, ¿sí?, que el esclavo se compara con tierra, ¿sí?, ¿por qué va a estar exento, ¿sí?, de pagar por el trabajo? Yo entiendo, explico un poco más, yo entiendo que está exento cuando yo hice ¿qué? Un robo, ¿sí?, y el robo lo adquiero. Entonces, ¿sabes qué? Si lo adquirí, entonces te tengo que regresar el ladrón y lo que haga con él, no te tengo por qué pagártelo. ¿Sí? Porque, o sea, otra vez, si tú me dices que hay Xelá, o sea, que si tú me dices que esclavo es como metaltelim y por ende hay Xelá, entiendo perfectamente. Robé el esclavo ahorita pertenece a mí, me apoderé de él, me pertenece a mí, yo hago lo que quiera con él y yo te regreso el valor del esclavo. No es necesario que te regreses también un valor adicional del uso que hice con él, porque pertenece a mí, al ladrón. ¿Sí? Pero si tú me dices que un esclavo se compara con tierra y por ende nunca se puede robar, entonces cuando tú lo usaste, nunca lo robaste, o sea, nunca lo adquiriste, ¿sí? Y por ende cuando lo usaste deberías de pagar por eso, ¿por qué? Por la renta, por el hecho que lo usaste para un trabajo al dueño original. Entonces deberías de regresarle el esclavo, porque pues, sí pertenece a él, pero como siempre siguió perteneciendo a él, lo usaste, debes de pagar por la renta, el uso ese. Entonces, ¿por qué me dice que está exento de pagar por esa renta? Dice la Gemara, no, esta no es una pregunta, porque aquí estamos hablando en la Baraitá. No en la Baraitá, en el caso de Rav Daniel, que tenía el nombre de Rab, sí que dice que no hay que pagar por esta renta, es cuando se apoderó Reubén del esclavo de Shimón, cuando Shimón no lo estaba usando para trabajar. ¿Sí? Y entonces, si es así, es como un caso de Zenehene Vezelo Haser, lo cual significa que uno tiene provecho y el otro no le molesta, porque por sí a Shimón no le molesta, no está trabajando, no está perdiendo. La halajá es que en este caso está patur de pagar. Y muy similar, dice la Gemara, al caso que le mandó Rabbi Abba a Mari Barmar. Le dijo lo siguiente: por favor, pregúntale a Rabuná, una persona, Reubén, que está viviendo en el patio de Shimón sin su consentimiento. Él no dijo no te permito, pero tampoco le dijo sí te permito, sin su consentimiento. ¿Sí? Y en un caso que Shimón, que tiene la casa, que tiene el patio, no renta el lugar, o sea que no está perdiendo si lo usa él. ¿Tiene que pagar Reubén por el hecho que usó el patio ese o no tiene que pagar? Le respondió, la respuesta es no tiene que pagar porque es DNA, es de lo hacer. Entonces aquí también. Dice la Gemara, no, pero es muy diferente. ¿Por qué? Por el caso del patio, ¿sí? Hay dos razones, hay dos opiniones diferentes que siempre es bueno que esté habitada. O porque cuando está habitada ven los arreglos y lo arreglan, ¿sí? Los daños, ¿sí?, que hay que hacer, los daños y los arreglos que hay que hacer y los arreglan. O según otra opinión, dice que cuando hay algo vacío siempre se deteriora, ¿sí? Aunque no haya arreglo, se deteriora, se daña, ¿sí? Entonces ahí, aparte de que uno está teniendo provecho y el otro no está perdiendo, no nada más no está perdiendo el otro, sino está medio ganando, ¿sí? Shimón está medio ganando, pero aquí Shimón cuando le quitan el esclavo, lo está haciendo trabajar, le está quitando fuerzas. ¿Será que a Shimón le viene bien eso? Responde la Gemara, sí, le viene también un poco bien. Porque no le vale la pena a Shimón tener un esclavo que no está haciendo nada. Porque se acostumbra ¿a qué? A la vida buena, a ser flojo, a ser perezoso. Seguimos. Ve Rabbi Yosef bar Hamá butaki favde de inshe de masik beuzuzeh. Veavde beum elachá. Amarle Rab Abre. Maitama avid marhaji. Amarle de Amar Rav Nachman. Avda nehom keresel lo shavi. Amarle Eima de Amar Rav Nachman que gondaru avde. De meraket bikuve. Kulhu avde mevad avde. Amarle, Ana que Rav Daniel Sivirale, de Amar Rav Daniel Barcavaquitina, Amar Rav Tokev Abdosh Javero, Basabo Melajá Patur, Alma Nijale, de lo listere Abde. Amarle Ane Milija de lo Masig Buzuze. Marque van de Masig Buzuze, Mijasa que ribit. De Amar Rav Yosef Ramaniu, Amar Rav Nachman, Afalpisha, Amro Dar Bejatzer Javero, Shlomidato, en Tzerich Lalodo Sahar, Hilvau, Bedar Bejatzer Javero, Tzerich Lalodo Sahar. Amarle Hadrevi. La Gemara tiene una historia interesante, escuchen bien. Dice la Gemara, en la casa de Rav Yosef Bar Hamá, o sea, los familiares de Rav Yosef Bar Hamá, vinieron, le debían unos prestatarios dinero a él y no le estaban pagando. Él era prestamista y tenía unos prestatarios, le debían dinero. ¿Qué hizo?
agarró a los esclavos del prestatario como garantía. Pero no nada más los agarró y se apoderó de ellos como garantía, sino aprovechó y ¿qué? Los usó para que trabajen, ¿sí? Sin pagarle al dueño, al prestatario por el trabajo, ¿sí? Sin pagarle por eso. Vino Raba, el hijo de Rabbi Yosef bar Jamá, el hijo de esta persona que hizo esto, y le dijo, un segundo, ¿cómo tú haces algo así? ¿Sí? Estás causando, cuando lo das a trabajar, tú puedes agarrar algo de garantía, pero si lo pones a trabajar, en este caso el esclavo, se va a depreciar, ¿sí? Se va a envejecer, estás causándole un daño a los dueños. Le respondió Rabbi Yosef, no te preocupes, yo lo hago porque me baso en Rav Nachman. Rav Nachman dice algo muy interesante. Él dice que un esclavo, o sea, el trabajo de un esclavo, no vale, o mejor dicho, vale menos que el pan de su barriga. Entonces, ya que yo los estoy alimentando, que eso vale más que el trabajo que hacen, por lo tanto tengo todo el derecho de ponerlo a trabajar, porque no va a pagar cuando no voy a recibir por lo menos una compensación por eso. Le dice Rab a su papá, papi, un segundo, no. Yo entiendo que dice Rav Nachman eso sobre su esclavo, que era Daru, ¿sí? Conocido en el Talmud, varias veces está mencionado. Que él era un esclavo, que era un payaso, que iba a las tiendas a bailar un poquito y le daban de regalo un poquito de vino y eso. No era un trabajo tan fino y era un trabajo muy sencillo. Sí, por eso no pagaba mucho, pero un esclavo, un colaborador así fuerte, un esclavo fuerte, se gana mucho más de lo que cuesta el alimento. Estos son esclavos normales, lo que tú agarraste y los estás poniendo a hacer trabajos que efectivamente valen mucho y cuestan mucho más de la comida que les das. Entonces, ¿qué pasa? Le preguntó ¿quién? El hijo al papá. Le dice el papá, Rabbi Yosef bar Jamá al hijo, con respeto, ¿no? Todo, el hijo le preguntó todo. Le dice, mira, sabes que tienes razón. Yo opino, me baso también en lo que dice Rav Daniel Barrav, que tiene el nombre de Rav, que lo vimos antes. ¿Qué dice? Que si un ladrón se apoderó, un gazlán se apoderó de un esclavo y lo puso a trabajar, está exento de pagar por él trabajo. Si yo me apoderé de estos esclavos, estoy exento de pagar. ¿Sí? Ah, pero ¿por qué le estás causando al fin y al cabo un daño al dueño? ¿Se está depreciando? ¿Qué dijo él? No nada más eso. ¿Qué dijo? No, a él le viene bien. Zene naves de lo hacer, y no nada más lo hacer le viene bien, ¿por qué? Para no acostumbrarlos a no hacer nada, a quedarse flojo. Entonces aquí también, por eso yo lo hago. Está permitido porque le viene bien. Los dueños seguro aceptan que yo haga eso. Viene Rabbi y le sigue preguntando al papá, listo, eso me lo solucionaste, pero tengo otro problema. De ribit. Hay una prohibición en la Torah de cobrar ribit, intereses. ¿Sí? En este caso, ellos te deben a ti 100 y tú estás agarrando a los esclavos como garantía. Ahorita la garantía no pasa nada, pero cuando los pones a trabajar es un valor adicional, un provecho adicional, los 100 que te van a pagar, o al cuerpo del esclavo. Y estás aquí agarrando que es como si fuese, se ve como si fuese ribit, intereses, y está prohibido. Y como dice Rabbi Yosef Rav Nachman, también según lo que Jamim dicen, que Reuben puede vivir en la casa de Shimón sin consentimiento de Shimón, porque es de naves de lo hacer y todo se puede. Eso es mientras que no hay un préstamo entre ellos. Pero si hay un préstamo, cuando si Shimón le debe dinero a Reuben y Reuben vive ahí, el hecho que está teniendo provecho ahí se ve como si fuese interés por la deuda. Y eso está prohibido. Aquí también está prohibido, le dice a su papá. Cuando su papá escuchó eso, le dice, tienes razón, aquí ya me retracto de lo que dije y efectivamente no puedo agarrar a los esclavos como garantía, pero no los puedo poner a trabajar por este tema que se ve como si fuese ¿qué? Repeat. Seguimos, Rabotai. Itmar. התוקף ספינתו של חברו ועשה במלאכה, אמר רב, רצה שכרה נוטל, רצה פחתה נוטל, ושמואל אמר, אינו נוטל, אלא פחתה. אמר רב פפא לא פליגי, הדאבידא לאגרא, הדלא אבידא לאגרא, ובייתמה הווה דאבידא לאגרא, הדנחילא דעתי דאגרא, והא דנחילא דעתה דגזלנותא. Dice la Gemara un caso interesante. Hasta ahorita estuvimos hablando cuando se apoderó de un esclavo, de otra persona, ¿sí? Cuando una persona se apoderó de un esclavo de otra persona. Bien, la Gemara nos comenta, ¿qué pasa si Reuben, por decir, se apoderó del barco de Shimón? Sí, y lo agarró, lo usó, navegó con eso. Dice Rab, el dueño del barco, ¿sí?, puede cobrar lo que él quiera. O cobrar el costo de renta que lo usó por 5 horas, por decir. O, si hubo una depreciación mayor por el uso, pues puede cobrar por la depreciación. No ambos, o lo que él quiera, lo que sea más. ¿Sí? Lo que sea más. ¿Así opina quién? Rab. O sea que puede cobrar
el dueño del barco o el valor de la renta, el valor del uso o el valor de la depreciación. Así opina Rab. Viene Shmuel y dice, no señor, solo puede cobrar valor de depreciación. Dice Rav Papa, no hay discusión acá. Están hablando de diferentes casos. Y la Gemara da dos opciones para decir que no hay discusión. La primera manera como decir que no hay discusión es la siguiente. El caso de Rav es cuando el dueño del barco renta su barco, ¿sí? Y por lo tanto, cuando viene Reubén, ¿sí? El dueño del barco es Shimón, cuando viene Reubén y la agarra, pues ya que normalmente la renta como barco, pues puede ser como renta. Ahorita, también sigue siendo ladrón, sigue siendo gazlán, porque al fin y al cabo lo agarró en contra el consentimiento a la fuerza, va al corjó. Por eso puede venir Shimón y decidir, mira, yo te puedo considerar a ti como un sojer, como rentador, entonces págame como renta, o te puedo considerar como un gazlán porque lo agarraste en contra de mi voluntad, se págame el que más me vale la pena a mí. Este es el caso de Rav. Y Shmuel está hablando en un caso que agarró un barco que no está hecho para renta. Entonces, ¿cómo le va a cobrar renta si no está hecho para renta? Entonces, seguro es únicamente que gazlán. Entonces, si es gazlán, ¿paga qué? Paga el valor de la depreciación, porque es shatak zela, el valor que, o sea, básicamente paga el valor que costaba en el momento del robo, ¿sí? Que es, asume la depreciación básicamente, ¿sí? Entonces no están discutiendo, son diferentes casos. Es una manera como decir. Otra manera como explicar es que en ambos casos es cuando el barco está, ambas opiniones están hablando cuando el barco es para rentar. Solo que el caso de Rab es cuando este Reubén que se apoderó del barco, ¿sí? Lo hizo con intención, en el momento que se apoderó, de pagar renta, ¿sí? Entonces, en este caso, el dueño del barco puede decir, mira, tú lo hiciste con intención de renta, entonces te puedo cobrar como renta, pero al fin y al cabo también es gazlán, porque lo hiciste en contra con mi consentimiento, entonces te puedo cobrar lo que yo quiera, uno u otro. Sin embargo, Shmuel está hablando en un caso que cuando el que se apoderó del barco, Reubén, se apoderó de él, lo hizo no con intención de renta, sino con intención de ¿qué? De gazlán. Entonces no le puede cobrar renta. Su intención fue gazlán, es gazlán. Por eso nada más la depreciación. Muy bien, seguimos, Rabotai. Gazal matbea benizdak vejule. Mencionamos en la Mishnah lo siguiente. ¿Qué pasa si un gazlán, un ladrón, robó, escuchen bien, una moneda y se agrieteó, se formó una grieta, se rompió básicamente? Hubo un cambio físico palpable en la moneda. En ese caso, la halajá nos dice la Mishnah, el hecho que hubo un cambio, eso causa que el ladrón lo adquiera y por ende tiene que regresarle al dueño el valor de la moneda en el momento del robo, o sea, antes de que se rompió. Eso es cuando la moneda se rompió, se agrietó, una grieta, le pasó algo físico. Sin embargo, nos dice la Mishnah, si el gazlán robó una moneda y la moneda quedó inválida para usarse como moneda, en ese caso, ya que no hubo ningún cambio, ¿sí? Físico, aparentemente, por lo tanto, puedo decirle, mira, esto es lo que te robé, Aresh el Jalefaneja, no lo adquirí, te lo regreso exactamente. Y a pesar que perdió completamente, ¿quién asume la pérdida? El dueño, en este caso. Así está escrito en la Mishnah. La demás a continuación será una discusión cómo explicar esta parte de la Mishnah. Dos opiniones. Amar Rabuna, Nizdak mamash, nifsal peselato malhut. Veraviuda Amar, pesalato malhut nami, hainu nizdak, el ajinami nifsal, pesalato medina zo, veyotzabe medina ajeret. Escuchen bien. Rabuna bien nos dice lo siguiente, mira, cuando está escrito que la moneda se agrietó, usemos el término se rompió, ¿sí? Es literal cuando se rompió, ¿sí? Cuando hubo un cambio en el cuerpo de la moneda, ¿sí? Y notable, un cambio físico, real. Y cuando dice que quedó inválida la moneda, es que quedó inválida, que no hubo ningún cambio, y quedó inválida, escuchen bien, inclusive por una monarquía de la moneda. De tal manera que cuando la monarquía invalida la moneda queda en ¿cuánto valor? En cero. Y en otro lugar, en cero, porque la monarquía dueña de esa moneda la invalidó. O sea que Rabona nos dice que lo que dice la Mishnah, se rompió es cuando se rompió, y cuando dice se invalidó es inclusive si se invalidó. Si la invalidó la monarquía de tal manera que ahorita no es apta y es inválida en cualquier lugar del mundo, aún así puede decirle el ladrón al dueño ¿qué? Aresh el Jalefaneja. Así opina ¿quién? Rabuna. Viene Rabiudá y dice, no, espérate. ¿Tú estás de acuerdo conmigo cuando se rompió? Que ahí tiene que asumir el ladrón la depreciación. Como dijimos, sí. También el caso que se invalidó completamente, a pesar que es una invalidez no notable, pero ya que es completamente, si la monarquía dueña de esa moneda, si dueña de esa divisa dijo no sirve, ya que se invalidó completamente, es como si fuese un cambio físico.
Y por lo tanto, eso es considerado que se rompió la moneda. Y por lo tanto, el ladrón va a tener que pagar el valor de la moneda en el momento del robo. Y cuando la Mishnah dice nifsal, se invalidó, escuchen bien, no cuando la monarquía la invalidó y por ende quedó inválida en todo el mundo, sino cuando quedó inválida en un lugar, pero sigue válida en otro lugar. Cuando ese lugar decidió, aquí no se usa más esa moneda. Ahí, ya que no hay un daño completo, ahí es considerado no un daño, no un shinui, no un cambio, no un daño, sino no un cambio. Y por lo tanto puede decir el ladrón al dueño, Aresh Jalefaneja. Así nos dice Rab Yehuda. Viene la Gemara y pregunta sobre la primera opinión. ¿Quién es la primera opinión? Rabuna, muy bien. Amarle, Rab Hazdale Rabuna. Leididach de Amart Nifsal Pesalatum Alchut, Hare Perot Virkibu Yain Vechmitz de Hipasalatum Alchut Dami, Vekatani Meshalem Keshatak Zela. Amarle Nohatam Nishtana Tamo Verrejo, Haja lo Nishtana. Le pregunta a Rab Hazdale Rabuna lo siguiente: tengo un problema con tu opinión. Tú dices que cuando la Mishnah dice Nifsal inválida, que ahí le puedes decir a Aresh el Jalefaneja, es inclusive si quedó inválida por la monarquía, o sea, en todo el mundo. También ahí el ladrón le puede decir a Aresh el Jalefaneja y no tiene que pagar el ladrón lo que valía la moneda en el momento del robo. Dice, no me cuadra, porque nuestra misma Mishnah mencionó qué pasa cuando un ladrón roba frutas y bajo su jurisdicción, después de que robó, ¿sí?, se pudrieron estas frutas, se dañaron. O robó vino y se fermentó el vino bajo la jurisdicción de el ladrón. En este caso nos dice la Mishnah que tiene que pagar muy bien que Shatak Zela. O sea, la depreciación la asume ¿quién? El ladrón. Y él tiene que pagar lo que valía en el momento del robo. Dice la Gemara un segundo. En este caso es igual al nuestro. No es notable el daño en el producto en sí. El vino se fermentó, pero se ve el mismo color, todo está igual. Y las frutas también se dañaron internamente, pero se siguen viendo igual. Pero principalmente el tema del vino. Las frutas sí se ven a veces por fuera. Pero vino fermentado, puede ser que sabe mal todo, pero el por fuera se ve igualito. ¿Sí? Y está escrito que Meshem Keshatak Zela. Dice la Gemara, ¿por qué? Debería ser como el caso que cuando queda inválido completamente, ¿sí?, la halajá es que le puede decir a Aresh el Jalefaneja. No cuadra. Responde la hermana, es muy diferente. Porque aquí definitivamente por fuera se ve igual, no es notable, pero el vino, si tú lo hueles o lo saboreas, hay un cambio, el vino fermentado. A diferencia de aquí, de esta moneda que solo quedó inválida, pero lo más que lo huelas, lo más que veas, con lupa, sigue estando igualito a antes. Solo es un tema no espiritual, pero es una orden de la monarquía que quedó inválida, pero no hubo ningún cambio en él. ¿Sí? Entonces, por eso, en este caso, sí por eso no la adquiere. En el caso de la moneda, y puede decir al Sheikh Jalefaneja. Ahorita la primera pregunta, la segunda opinión, Rab Yehuda. Amarle Rabbale Rab Yehuda. Le didach de Amart Pesaratom al Judami Ainun Izdak, Hare Terumá Benitmet de Pesaratom al Judami, Bekatani Omerlo Hare Sheikh Jalefaneja. Le pregunta Rabba a Rab Yehuda lo siguiente. Tú dices que cuando dice cuando queda inválido por la monarquía, o sea, en todo el mundo esa moneda queda inválida, esa divisa, esa moneda, eso es como si fuese que se rompió, según Rab Yehuda, según la segunda opinión. Y por lo tanto, el Gazlan lo adquiere y por lo tanto tiene que pagarse en un momento que robo. Y no puede ir a Aresh el Jalefaneja, solo cuando quedó inválido en este lugar y todavía sigue válido en otro lugar. Pero cuando es Nifsela Malhut, que queda en todos los lugares, es como si fuese que se rompió. ¿Y por qué? A pesar que no hubo un cambio físico, porque se dañó completamente. Porque esta moneda no tiene uso en absoluto. ¿Sí? A pesar que no hubo un cambio, otra vez, hago énfasis, no hubo un cambio físico en la moneda. Dice, no me cuadra, porque en la misma Mishnah que vimos, en la clase anterior, es que pasa una terumá que se impurificó. ¿Hay lo que hacer con eso? No hay lo que hacer. Terumá impurificada se dañó completo. No es notable. Y está escrito que le puede decir que Aresh el Jalefaneja. Pero según tú, que cuando hay un daño completo, no le puede decir Aresh el Jalefaneja, sino lo tiene que asumir el ladrón, pues aquí también debería asumir el ladrón. Esa no es muy diferente, responde la viuda. Muy diferente. Porque en el caso de la terumá se impurificó, no es notable en absoluto, tienes razón, pero no es notable en absoluto. Y explico a qué me refiero. A diferencia de, en el caso de una moneda que se invalidó, ¿sí?, que en ese caso, a pesar que en la moneda en sí no es notable, ¿sí? En la moneda en sí no es notable, pero la gente sí lo nota, porque ven que esa moneda ya no está usándose para comprar y vender, ¿sí? O sea, no hubo un cambio en la moneda, pero es notable que algo pasó, porque no usan esa moneda más, ¿sí? A diferencia de esta teruma, que no es notable que se purificó, ¿sí? Y por eso en eso sí puede decir el Sheikh Jalefaneja, y en la moneda no puede decir, sino solo que Meshalem que Shatak Zela.
Seguimos. Itmar. Hamalvet javeró a la matbea. Venifsela matbea. Rab Amar noten lo matbea yotze beota shah. Ushmuel Amar yachol lomar lo lech hotzio bemeishan. Amar Rav Nachman, mistabra milte de Shmuel, de it leorjal lemeiza lemeishan, avalet leorjal lo. Escuchen bien este tema que la Gemara es un tema relacionado con el anterior, pero la Gemara empieza un tema, una nueva discusión, un nuevo análisis, que es el siguiente. Reubén le presta dinero a quién? Por decir a Shimón. Reubén le presta dinero a Shimón. No le presta dinero, no. Reubén le presta mercancía a Shimón. O mejor dicho, le da mercancía a Shimón. Y le dice Shimón, mira, te estoy dando mercancía, pero fijamos el pago de la deuda en un tipo de moneda y un monto específico. Dice, mira, moneda, cuando digo un tipo de moneda me refiero a dólares, pesos, shekel, euros, etc. ¿Sí? Entonces otra vez, Reubén le dice a Shimón, te doy mercancía y me regresas en tanto tiempo fijan entre ellos un valor de pago de la deuda en un tipo de moneda con un monto específico. Por decir, un tipo de moneda le dice, me tienes que dar que tantos selaim, 50 selaim. Después, ¿qué pasó? Durante ese lapso de tiempo, en ese lugar donde hicieron ese acuerdo, ese tipo de moneda quedó anulado. ¿Sí? Y hay otra moneda en vez en ese lugar. La pregunta es, ¿con qué moneda debe pagarle Shimón a Reubén? Rav dice, mira, dale según la moneda que sale, la nueva moneda, que es la que se usa, que sale, me refiero que se sale en la calle, o sea, que se paga, se usa, ¿sí? Dale ese mismo monto en la moneda nueva que se está usando, el tipo nuevo de moneda que se está usando en ese lugar, en el momento del pago, ¿sí? Sin embargo, Shmuel dice, no señor, el prestatario, o sea, Shimón que agarró la mercancía y le debe el dinero ahorita a Reubén, le puede decir a Reubén, yo te doy la moneda vieja, porque tengo todavía unas monedas que me quedaron de esa. Pero no te sirven para acá, ve a usarlas en otro lugar llamado Meishan, ¿sí? Otro lugar que se llama Meishan, ¿sí? Ve a usarlas, ahí sirven, ve a usarlas para allá. ¿Así opina quién? Así opina Shmuel. Viene Rav Nachman y dice, está claro, todo lo que opina Shmuel, que puede pagar con una moneda que no sirve acá y sirve en otro lugar, ¿sí? Es mientras que hay un camino fácil de llegar a ese otro lugar. Pero si es complicado, tiene que pagar con la moneda que está aquí, la que está funcionando hoy en día. ¿Sí? Así dice Rav Nachman. Viene la Gemara y pregunta en contra de Rav Nachman lo siguiente. Eiti berraba le Rav Nachman. En mejalelim al maot she'enam yotzot. Keitzad, hayu lo maot kozviot yerushalmiot, o shel melachim arishonim en mejalelim. Hashel achronim mejalelim. Un segundito, a ver si sigo leyendo. Sí. Amarle a Jaime Esquina que she'am mahuyot makpidot zo al zo. Ela ki amar Shemuel que mahuyot makpidot zo al zo echimatzi mamti lehu. De mamti lo al ideat chak de lo bahashe veimashkeche kapde. Escuchen bien esto. Le pregunta Rav Nachman lo siguiente, de la siguiente baraita. Está escrito en la baraita que acabamos de leer. No se puede lejalel maot maaser sheni. Mejor dicho, no se puede lejalel maaser sheni. ¿Saben lo que es maaser sheni? Brevemente explico. En la cosecha, sí, lo hemos dicho varias veces, pero no sé si lo repito. En la cosecha, cuando uno tiene una cosecha, tiene que sacar terumá, maaser rishon y maaser sheni. Terumá, que es un 2% normalmente, maaser rishon, que es el primer diezmo del restante, 9.8, porque ya sacaste 2 para terumá. Y del restante, un segundo maaser. El segundo maaser lo come uno mismo, el mismo día de la cosecha, pero ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y cuándo se saca eso nada más? Primero, segundo, cuarto y quinto año del siglo de la Shemitah. El tercero y sexto se le da a los pobres, ese segundo maaser. Pero bueno, ¿qué pasa a una persona que está fuera de Jerusalén y tiene una cosecha grande? No puede llevarlo a Jerusalén. La Torah le da posibilidad de redimir la cantidad de frutas, el valor de ellas, en monedas. ¿Sí? Con esas monedas va a Jerusalén y en Jerusalén compra algo comestible y lo come en Jerusalén. Sí, hay condiciones, tiene que ser un valor adicional, aparte del capital de eso, un quinto adicional y bueno, hay condiciones para eso. ¿Qué pasa si esta persona que quiere redimir las frutas de Maaser Sheni sobre monedas para llevarse a Jerusalén,
quiere redimir sobre monedas que no salen. ¿Qué significa no salen? Término que usé antes, o sea, que no se usan en el mercado. O sea, que no pasan como monedas. Si uno quiere comprar con eso y no te lo aceptan. Pregunta la verdad, ¿cómo? Dame un ejemplo. Te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, las monedas Kosviot y Yerushalmiot de Jerusalén, que son las monedas que, el tiempo antes, cada sello era como cada moneda pertenecía a una monarquía, y cada monarquía tenía unas monedas y ellos ponían su sello, del rey o lo que sea. Entonces las Kosviot y Yerushalmiot eran de Shimon ben Kozivá, pero bueno, era un rey judío que estaba sobre Yerushalayim. Estuvo como 50 años después de la destrucción del segundo templo. Pero bueno, son antiguas básicamente. O que esta persona tenía monedas de reyes y de monarquías antiguas. Sí, esa es la idea aquí. En este caso, no puedes hacer Hilul del Maaser Sheni, no puedes redimir el Maaser Sheni, las frutas del Maaser Sheni sobre esto. ¿Por qué? Porque son monedas que no salen, que nadie te las acepta en ningún lugar, ni aquí ni en otro lugar. Sin embargo, de los reyes últimos, ya más recientes, ¿sí? A pesar que todavía tiene algo parecido con los anteriores, o sea, que se pueden usar esas monedas, pero no aquí, sino en otros lugares. Por eso es parecido a los anteriores, que no se puede usar aquí, pero sigue siendo no 100% igual, porque sí se puede usar en otro lugar. En ese caso sí se puede redimir. O sea que la Baraita nos dice que cuando el tema no es lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando una moneda no la puedes usar en este lugar, pero sí en otro, sí puedes redimir el Maaser Sheni ahí y llevarte ese dinero a Jerusalén. Dice, un segundo, te lo vas a llevar a Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿sirve para comprar o no sirve para comprar? No sirve para comprar, lo puedes usar para Meishán de repente, como dijimos en esa ciudad, ¿sí? Pero Jerusalén no. Y aún así me dices que sí puedes que redimir la santidad ahí. Dice la Gemara, vemos claramente, ¿sí? Que a pesar que lo vas a llevar a un lugar que en este lugar no puedes redimir no puedes usar estas monedas, y en el lugar de Jerusalén que lo vas a llevar para allá, el Maaser Sheni, tampoco puedes usar las monedas, solo en Meishán, en otro lugar, ¿sí? Aún así, el hecho que en un lugar del mundo puedes usarlas, aunque esté lejos, aunque sea difícil llegar, es denominado moneda y por lo tanto, si es un tipo de moneda, por lo tanto sí puedes redimirlo. Dice, contradice lo que dice Rav Nachman. ¿Qué dice Rav Nachman? No, todo lo que se puede es únicamente cuando, Rav Nachman dice, todo lo que dijo Shmuel que se puede es únicamente cuando es fácil llegar, pero si es complicado, no. Vemos aquí que independientemente siempre que si un lugar es así, se acabó. Responde Rav Nachman, no me preguntes de esta última baraita, porque esta baraita está hablando en un caso que she'en malhuyot makpidot zo al zo, lo cual significa cuando las monarquías de los diferentes lugares no son particulares una con otra, o sea, sí se llevan, o sea, permiten a sus habitantes, cada monarquía permite a sus habitantes que tengan monedas de la otra monarquía. Si de repente no la pueden usar en ese lugar, porque no, pero lo que tú quieras, pero como dijimos, no puedo usar en ese lugar, pero permiten que tengas esa divisa, ese tipo de moneda en ese lugar, porque se lleva bien con la otra monarquía, con el otro tipo de moneda. En este caso, ya que en Jerusalén, por decir, si se llevan sin lo makpidot ze al ze, ¿sí? Y esta monarquía de Jerusalén se lleva con la de Meishán, ¿sí? Entonces básicamente la monarquía de Jerusalén va a permitir que los habitantes de Jerusalén tengan las monedas de Meishán, y por lo tanto tú le puedes pagar con esa moneda que la aceptan en Meishán, y cuando venga gente de Meishán ellos se lo dan a ellos y se lo cambian por otra cosa, ¿sí? Porque permiten usar esa divisa, no hay control de divisas, permitan que lo uses, ese tipo de moneda. Dice la Gemara, un segundo, según esto sale, ¿sí? Esta es la baraita. Entonces sale que lo que dijo Rav Nachman en nombre de Shmuel está hablando en un caso que ¿qué? Cuando los malhuyot sí makpidot zo al zo. Tú me acabas de decir que la baraita está hablando en un caso que los malhuyot no makpidot. Mashma que lo que dijo así es la baraita, mashma que lo que dijo Rav Nachman en la opinión de Shmuel está hablando en un caso que ¿qué? Que los malhuyot sí makpidot, o sea, los malhuyot sí son particulares una con las monarquías, sí son particulares una con otra, no se llevan, son contrarias una con otra, y no permiten que sus propios habitantes de cada monarquía tengan monedas de la otra monarquía. Dice la Gemara, entonces si es así, y en ese caso es que me dice Rav Nachman que si es fácil llegar a Meishán, es considerado moneda, pero si no, no. Espera un segundo, pero en este caso no me cuadra, ¿por qué? ¿Cómo va a llegar? Tú me dices, es fácil llegar a Meishán, si hay un camino fácil. También si hay un camino fácil, si tú me dices que la monarquía no se llevan, la monarquía del lugar local no permite que tú tengas las monedas de Meishán, ¿sí? De ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscarte y te van a quitar esas monedas.
Entonces, tú dices, no, ve para el Beishan, que es fácil llegar y ahí va a ser moneda. No, pero si tú me dices que no se llevan los Malhuyot en este caso, pues te lo van a quitar en la monarquía local, que no puedes tener esa moneda, ese tipo de moneda, de la otra monarquía. Responde la Gemara, no. No se llevan tanto, pero no es que se pelean a muerte. O sea, si te ven que tú estás usando esas monedas en la monarquía de ellos, en el local, te la van a quitar. Pero no es que te van a buscar en tus casas y en tu bolsillo para quitártela. Por lo tanto, ya que tú la tienes en tu bolsillo, no la puedes sacar en el mercado, ¿sí? Y por eso no es como el caso de la Baraita, no la puedes sacar delante de todo el mundo, pero sí la puedes llevar a Meishan en un bolsillo, nadie te lo va a mostrar. No es que te van a revisar para ver si usas esas y si las usas te la van a quitar. No, eso no hay problema. Sigue la Gemara preguntando en contra Shmuel. Tashema, en mejanim al maot shel kan, ve'en bebabel. Perdón, en mejanim al maot shel kan, ve'en bebabel. Veshel babel, ve'en kan. Shel babel, ve'en bebabel, mejaelin. Katan imiat en mejaelim al maot shel kan, ve'en bebabel. Afalgav de sofolim lemeisak lehatam. Aja emay askinan, kshemalchuyot makpidot zo al zo. Yachi shel babel bebabel lemay chazu. חזו דזבין והוא בהמה ומסיק לירושלים. ועתן התקינו שיהיו כל המעות יוצאות. Bueno, expliquemos esta parte y seguimos. La Gemara trae una baraita para preguntar contra Shmuel, como dije, una nueva baraita. Dice la baraita lo siguiente. Tengo Maaser Sheni, ¿sí? Y estoy en Israel, fuera de Jerusalén, ¿sí? Porque si estás en Jerusalén no hace falta, te las comes ahí mismo, ¿sí? Tengo frutas de Maaser Sheni y quiero redimir la santidad de ellas sobre unas monedas. Escuchen bien los casos. 3 casos dice la varita. Tú no puedes redimir la santidad de las frutas del Maaser Sheni sobre frutas, sobre monedas de Israel, mientras que estás en una transacción, ¿en dónde? En Babel. Primer caso. Segundo caso, no puedes redimir la santidad de las frutas de Maaser Sheni sobre monedas de Babel cuando se encuentran esas monedas en Israel. Tercer caso, escuchen el tercer caso, no puedes redimir la santidad de la Maaser Sheni sobre monedas de Babel cuando se encuentra, perdón, no que no se puede, sí se puede, en el tercer caso sí se puede. Sin embargo, el tercer caso es que sí puedes redimir santidad de frutos de Maaser Sheni sobre monedas de Babel cuando cuando te encuentras en Babel. 3 casos, ¿repite los 3 casos o no repite los 3 casos? Repito, muy sencillos. Primer caso es, los primeros 2 casos no se puede. ¿Cuáles son los primeros 2 casos? No se puede redimir santidad de frutas de Maaser Sheni sobre monedas de Israel cuando te encuentras en Babel. Segundo caso es similar pero al revés. No puedes redimir santidad de frutas de Maaser Sheni sobre monedas de Babel cuando te encuentras en Israel. Sin embargo, sí puedes redimir la santidad de frutas de Maaser Sheni sobre monedas de Babel cuando te encuentras en Babel. Dice la Gemara pregunta lo siguiente. Fijémonos en el primer caso. ¿Cuál es el caso? Lo repito. ¿Cuál es el primer caso que no se puede? El primer caso es, ¿sí? No se puede redimir santidad de las frutas de Maaser Sheni sobre monedas de Israel si te encuentras en Babel. O sea, que me encuentro en Babel, quiero redimir la santidad de las frutas que tengo en Babel, Maaser Sheni, ¿sí? Para llevar esas monedas de Israel, son monedas de denominación israelí, shekel por decir, ¿sí? Me encuentro en Babel, ya que son monedas de Israel, que son válidas en Israel, tengo que hacer la transacción en Israel y no puedo hacer la transacción de redimirlas en Babel. Dice la Gemara, a pesar que la persona va a ir para allá, ¿sí? ¿Va a ir para dónde? Esta persona, ¿a dónde va a ir? Con estas monedas de Maaser Sheni, ¿a dónde va a ir? A Jerusalén obligatoriamente, o sea, a Israel, ¿sí? Y ahí, ¿puedo usarlas o no puedo usarlas? Puedo usarlas, son monedas de Israel. Dice la Gemara, vemos que a pesar que la persona va a ir a Israel, el hecho que está usando un tipo de moneda de Israel y te encuentras en Babel, ¿sí? Y en el lugar en donde haces la transacción no salen esas monedas. Cuando digo no sale me refiero que no pasa como moneda, tú no puedes comprar en el mercado con eso. Por lo tanto, no es considerado que moneda. Pregunta contra Shmuel que dice que si en un lugar y es fácil de ir para allá es considerado, aquí también es considerado, a pesar que aquí no sale. Dice, no, aquí ves que aquí no sale, en Babel no sale, vas a ir para Jerusalén porque obligatoriamente tienes que ir a Jerusalén para usar ese dinero, y ahí en Jerusalén sí sirve, y no me dices que no, y me dices aún así que el hecho que estás haciendo transacción aquí no puede hacer más, no puede redimir aquí. Pregunta, dice la Gemara, escuchen bien, aquí estamos hablando cuando las monarquías de Babel e Israel
Makpidot están muy molestas una con otra y son particulares una a la otra y no se llevan, están contrarias, pero en un nivel mucho más alto. ¿Qué nivel más alto? Un nivel que no como el caso anterior, a diferencia del caso anterior, cuando te lo ven, cuando son Makpidot, te lo quitan. Aquí que te verifican. Verifican tus bolsillos, verifican tu casa y por lo tanto, si en Babel, la monarquía de Babel, verifica que no tengas las monedas de Israel, pues te la van a quitar. ¿Sí? No hay como sacar, no hay como llevarte estas monedas a Israel. Que tú dices, no, me la voy a llevar para Israel y ahí me la voy a usar. No te la vas a poder llevar a Israel. ¿Por qué? Porque te la van a quitar. Entonces no es una moneda, por eso es diferente acá. Dice la Gemara, entonces si es así, pues tengo otro problema. ¿Cuál es el tercer caso de la varita que me dice que en ese caso sí se puede redimir? Cuando agarras un tipo de moneda de Babel y redimes la santidad en Babel. En ese caso sí puedes redimir. Dice la Gemara, tengo un problema grande. Aquí, también, si tú me dices que son Makpidot Zoalzo, cuando llega a Jerusalén con las monedas de Babel, ¿qué va a pasar? Se la van a quitar. Entonces ahorita se la van a quitar en Jerusalén. ¿Sí? Dice la tienes razón, pero aquí es diferente, porque el hecho que es una moneda apta para Babel, puede redimir y en el mismo Babel comprar un animal. En vez de llevarse 10 kilos de frutas que son gigantes, se lleva un animal ya comprado en Babel y el animal no se lo van a quitar en Jerusalén y el animal se lo come ¿en dónde? En Jerusalén. Sigue preguntando la Gemara, Veatania itkinu sheyehu kol hamaot yotzot b'Yerushalayim mipnei kach, amar Rav Zera lo kashya. Kan bizman sheyad Israel takifa al umot haolam, kan bizman sheyad umot haolam takifa al atzmam. La Gemara viene y pregunta lo siguiente, sobre la última halajá que mencionamos en la, sobre el segundo caso de la baraitá, que no sirve, no se puede redimir. ¿Cuál es el segundo caso de la baraitá? El segundo caso de la baraitá es cuando una persona quiere redimir santidad de frutos de Maser Sheni sobre monedas de Babel, cuando se encuentra y quiere hacer la transacción ¿en dónde? En Israel, obviamente fuera de Jerusalén, porque en Jerusalén no hace falta hacer la transacción. Así que en este caso no se puede. ¿Sí? Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Jajamín decretaron que todas las monedas, todos los tipos de monedas, todas las denominaciones, pesos, dólares, todo, en Jerusalén se reciben. ¿Por qué? Por Mahatzita Shekel. Todos los años la gente daba Mahatzita Shekel. Como llegaban de todos los lugares, ¿sí? Como tú dices, llegaban de todos los lugares, recibían todas las denominaciones. Entonces, Itkinu Jajamim, que se acepta esa dominación. Entonces, no entiendo. Cuando es una dominación de Babel, ¿sí? Un tipo de moneda de Babel, y quiere hacer una transacción en Israel, ¿qué te molesta? No, que no es el tipo de moneda de Israel. No, pero Jajamim dijeron que cualquier tipo de moneda se recibe ¿en dónde? En Israel. No entiendo. Dice Rabbi Zera, depende. ¿En qué época estamos hablando? La baraita última que vemos que aceptaron todos tipos de monedas es cuando el dominante en Israel era el pueblo de Israel. Entonces Jajamim podían decretar, aceptamos todas las monedas. Y dominaban sobre el resto de los pueblos, el resto de las naciones en Israel. ¿Sí? Entonces pueden hacer lo que quieran en Israel. Sin embargo, la baraita anterior que mencionamos, está hablando en un caso que las otras naciones dominaban en Israel, en la tierra de Israel, más fuerte que el pueblo de Israel. Y por lo tanto, no sirve ese decreto que hicieron Jajamim, no aceptaban. No, señor, solo una denominación. Por lo tanto, no sirve que traigas una denominación de fuera, un tipo de moneda de fuera, para usarlo en Israel, porque en ese caso, como dije, Umot Haolam, las naciones tenían más poder, dominaban más que el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Seguimos. תנו רבנן, איזהו מטבע של ירושלים דוד ושלמה מצד אחד וירושלים עיר הקודש מצד אחר, ואיזהו מטבע של אברהם אבינו זקן וזקנה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחר. Dice la Gemara trae una baraita, ¿cómo se veía la moneda de Jerusalén? El tipo de moneda de Jerusalén, ¿cómo era? Todas las monedas, importante aclarar, eran plata u oro y tenían un sello. ¿Cómo era el sello de Jerusalén? Cada monarquía tenía su sello. ¿Cómo era el de Jerusalén? Dice la Gemara, por un lado de la moneda, por una cara de la moneda estaban los nombres de David y Shelomó, el rey David y el rey Salomón. Y por el otro cara de la moneda, por el segundo lado, decía Jerusalén Mira Kodesh. Jerusalén, la ciudad santa. Y también dice la baraita que había una moneda de Abraham Avinu, del tiempo de Abraham Avinu. ¿Cómo era esa moneda? Dice la Gemara, por un lado decía Zaken Uzkená, anciano y anciana, refiriéndose a quién? Abraham y Sarah. Y por el otro lado decía Bajur Ubtulá, joven y señorito y señorita. ¿Sí? Refiriéndose a quién? Yitzhak y Rivka. Seguimos. Baimine, Raba mi Rab Hasda. Hamalve et Javero a la matbea. Veosifu alav mau. Escuchen este caso. Amarlo, noten lo matbea yotze beotasha. Amarle vafilu kinafia. Amarle in. Amarle vafilu quitarte ya.
Amarle in. Ve a Kazalin pire. Amar Rabashe, Hazinan ima hamati bazil, menakinanle. Dime hamata azil, no menakinanle. Ve a Kashabach liñanaska. El aquí de Rapapa Beramuna, Bre de Rabiushua, de Uvda, Bezuzé de Agardemis, Tayaa, ad Asara Bitmania. Le preguntó Rabba Rabjazda lo siguiente, y con esto acabamos. Una persona le presta a otra, Reubén por decir a Shimón, mercancía. Y como vimos antes, Reubén le fijó un monto fijo y un tipo de moneda, un monto fijo que Shimón le tiene que regresar por la mercancía que recibió a Reubén. ¿Sí? ¿Está claro el caso o no? Con el caso de antes. Entonces otra vez repito, Reubén le dio mercancía a Shimón no le pagó, y entre ellos fijaron un tipo de moneda y un monto fijo que tiene que pagarle, que le debe y tiene que pagarle Shimón a Reubén. Por decir 50 selaim. Sí, vamos a decir así selaim. ¿Qué pasó en este caso? En este caso no anularon el caso anterior, era cuando de repente ya esa moneda no servía y cambiaron para otra. ¿Sí? Ahorita cómo tiene que pagarle, en qué tipo de moneda. Hermano, el caso aquí es otro. Aquí el caso es cuando vamos a decir quedaron en dar ¿cuánto? 50 selaim. Y los selaim, por decir, cada sela tenía un peso o un peso de plata, de material plata, de por decir 50 gramos, vamos a hacer por ejemplo. Y durante ese lapso aumentaron y ahorita la moneda de plata de sela no tiene 50 gramos, sino tiene ¿qué? 60 gramos. Tiene más, si estoy tirando cualquier cosa. Tiene un poco más. La pregunta es, ahorita Shimón le debe ¿cuántos? 50 selaim. La pregunta es cómo tiene que pagarle 50 selaim de 50 gramos, ¿sí? O 50 de 60. Aclaro un poquito más. Tendría que pagar, ¿sí? 50 selaim de 50 gramos, pero no hay de 50 gramos más, ¿sí? Porque ya los quitaron y pusieron otros, ¿sí? ¿De cuáles hay ahorita? De 60. Entonces la pregunta es si tiene que darle los de 60, 50 por... A ver, hagamos un cálculo. 50 selaim, es que me metí un número por meter, pero es lo mismo, es un ejemplo. 50 selaim por 50, ¿cuánto es? 2.500 gramos, ¿sí? Entonces, después subió a ¿cuánto? A 60 por sela, ¿sí? Entonces, la pregunta es si hay que pagarle 50 de los nuevos selaim o de los nuevos selaim, el de los nuevos selaim, el equivalente de los gramos anteriores, ¿sí? Entonces, esta es la duda de él. La diferencia son muchos, son 500 gramos en el ejemplo que dimos, ¿sí? 50 por 60, se tiene que darle según los nuevos gramos, son 500 gramos adicional. ¿Sí? Esa es la duda que le hizo Rabba Rabjazda. 3.000, sí. Le respondió Rabjazda a Rabba, le tiene que dar según la moneda nueva. Pactaron 50 monedas selaim y ahorita la nueva tiene 10 gramos más o lo que sea más, tiene que darle ¿qué? La nueva moneda. O sea, 3.000 gramos total en este ejemplo que dimos. Le pregunta Rabba a Rabjazda, o sea, ¿qué? Si la moneda nueva es un tamaño gigantesco, como el tamaño de un tamiz, ¿también? Sí, señor. Y si es como el tamaño de un utensilio que guardan cosas secas, que es más grande todavía, ¿también? O sea, mucho más. También, 50 selaim impactaron, tiene que darle, ¿qué? 50 monedas de selaim. A pesar que ahorita valen y tiene más valor tiene más materia de plata. Viene la Gemara, pregunta, un segundo, aquí no me cuadra algo. Aparentemente las frutas en relación al nuevo sela se abarataron. O sea, la fruta se mantuvo en el mismo precio, ¿sí? Y con el primer sela podía comprar por decir 2 y ahorita puede comprar ¿qué? 2.5. Entonces está recibiendo algo más. Ahí está que puede comprar más. Tiene más fuerza para comprar. Entonces repeat. Interés. Está recibiendo intereses. ¿Por qué intereses? Porque puede comprar con esa misma moneda más frutas. O sea, se abarataron las frutas en relación a la nueva moneda. No es que se abarataron las frutas, se mantuvieron las frutas al mismo precio, pero como es más, pues puede recibir más frutas. Entonces ya que tiene más fuerza esa misma moneda. La moneda antes podía comprar 2 frutas, ahorita puede comprar 2.5, está recibiendo más intereses. Le responde Rabashe, no. Definitivamente, si ese es el caso, pues hay que disminuir. Sí, hay que sacarlo porque no es interés. Aquí el caso es cuando el mercado, sí, general, se abarataron las frutas. De verdad se abarataron las frutas. Y por eso puedo recibir más. O sea, dice la Gemara, si efectivamente, ¿sí?
la razón que puede comprar más frutas es porque tiene más dinero, ¿sí? Eso es interés y está prohibido, como preguntaste. Aquí el caso es cuando puede comprar 2,5. ¿Por qué? Porque las frutas en general se volvieron más baratas. ¿Por qué? Por decir, por ejemplo, hubo mucha lluvia, hubo mucha cosecha, mucha oferta y menos demanda en relación a la oferta y por lo tanto puede comprar más, ¿sí? Entonces en este caso sí puede tener toda la moneda completa. Espera un segundo, pero no entiendo. Está bien, vamos a decir que puede lo que tú quieras, pero al fin y al cabo, olvídate las frutas, olvídate qué puede comprar con eso. Todavía sigue viendo repeat, porque recibió de él, quedaron en qué, en un préstamo de una moneda de 50 gramos y le está regresando una moneda que tiene más de 50 gramos. Y esa diferencia es repeat por la materia de plata, olvídate que puede comprar. Y se puede comprar lo mismo, no puede comprar lo mismo, se abarató la fruta por la oferta, por la demanda, ¿qué importa? Dice la Gemara, tienes razón, acepto. Por lo tanto, tenemos que decir que la halajá al respecto es lo siguiente. Como dijo Rapapá y Rabunab, hijo de Rabbi Yoshua, ¿sí? Ellos hicieron le lo siguiente. Se dieron cuenta, hubo una persona, le llegó un caso muy similar, que le prestó a su compañero mercancía, el caso nuestro, y el compañero le iba a regresar tantas monedas de tal tipo, de tal plata, ¿sí? Fijaron todo. Y se cambiaron. ¿Cómo se cambiaron las monedas actuales? Ya no son más, sino ahorita hay unas más grandes, que tienen más plata. Dijeron Rapapá y Rabunabre de Rabbi Yoshua lo siguiente. Le preguntaron qué hacer en este caso, o sea, en nuestro caso. Dijo Rapapá y Rabbi Yoshua lo siguiente, mira, déjame verificar cuánta diferencia hay entre la anterior, o sea, qué más plata, materia de plata hay entre la anterior y la nueva. Fueron un señor que se llamaba Agardemis, ¿sí? Que era Ishmaelí, que él tenía monedas de las antiguas y de las nuevas. Y se dieron cuenta que hay 10 contra 8. O sea, que la relación entre la nueva y la vieja, 10 de las antiguas valen 8 de las nuevas. O sea que las 8 de las nuevas un 20% más. Bueno, es milevar, no vamos a entrar en eso ahorita. ¿Sí? Entonces dijeron lo siguiente, cuando es así, efectivamente lo obligamos a pagar de las un segundito, tiene que darle de las nuevas, un segundito. Sí, tiene que darle de las nuevas, pero la cantidad que había comprometido de las viejas. O sea, se había comprometido 10, le tiene que dar ahorita ¿qué? Muy bien, nada más 8 de las nuevas. Cuando la diferencia son esos dos, ese 20%. Pero si la diferencia es menor, o sea, que solo le aumentaron un poquito de plata, pero no hay tanta diferencia, de tal manera que por decir las viejas valen 10, ¿sí? La promesa fue 10 y según las nuevas el valor es 9, ¿sí? Que hay menos de 2 de diferencia, o sea que el valor es mucho menor, o sea, mucho menor que el caso anterior. En este caso puede agarrar 10 ¿de qué? 10 de las nuevas. ¿Pero por qué puede agarrar 10 de las nuevas? ¿Cómo puede ser que al fin y al cabo es repeat? Sea aquí porque al fin y al cabo también si tú lo obligas a él a ir a derretirlo, la plata, en una persona que derrite plata, te cuesta un quinto. Entonces ahí él pierde, entonces no se ve como repeat y eso va a estar permitido. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.